Buenos días, estudiantes del sexto grado de primaria. Esta hora nos toca el curso de trigonometría. Vamos a hacer como nuestro primer tema, en este caso, dice reconocimiento de la hipotenusa y los catetos en un triángulo rectángulo. Para iniciar en sí ya con las razones trigonométricas, nosotros tenemos que conocer el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Es muy necesario conocer los lados de un triángulo rectángulo, porque te va a servir siempre. Tienes que conocer esos valores. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, te voy a explicar en la primera pregunta. Tenemos un triángulo rectángulo. Acá vamos a colocar el ángulo recto. Un triángulo rectángulo y colocamos el ángulo recto. Ahí está. Esto viene a ser el ángulo recto. Muy bien. Ahora, este es el ángulo recto y estos vienen a ser los ángulos agudos. Esos son los ángulos agudos. Le voy a poner el ángulo alfa y le voy a poner el ángulo beta. Ahí está. Triángulo rectángulo, porque acá esto vale 90 grados y esto se llama ángulos agudos. En este caso le he puesto alfa, le he puesto beta. Ahora, reconocemos la hipotenusa primero. La hipotenusa es muy fácil. Reconocemos primero la hipotenusa. Si este es el ángulo recto, acá está el ángulo recto, lo que está al frente siempre va a ser la hipotenusa. Lo que está al frente del ángulo recto, ¿no? Entonces, si este es el ángulo recto, este lado está al frente de este ángulo recto. A eso nosotros vamos a llamar hipotenusa. Acá le ponemos nosotros hipotenusa. No se olviden, si este es el ángulo recto, el lado que está al frente de este ángulo recto viene a ser este lado. Entonces este lado se llama hipotenusa. Ahora, vamos a ver primero según este ángulo de acá. Según el ángulo agudo de acá, antes de eso, sabemos que este es el ángulo recto, lo que está al frente de la hipotenusa. La hipotenusa viene a ser para ambos ángulos, es lo mismo, es igual, para ángulo alfa, para ángulo beta. Pero sí lo que cambia es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ahora, voy a ver primero según este ángulo. Según este ángulo de acá, el cateto opuesto es lo que está al frente de este ángulo que he señalado. Al frente, esto se llama cateto opuesto. Voy a colocar cateto opuesto. Cateto opuesto. Y el lado que está al lado de este ángulo se llama cateto adyacente. Se llama cateto adyacente. Adyacente. Ahí está. Estamos viendo recién según el ángulo agudo alfa. Hipotenusa, si este ángulo es señalado, lo que está al frente siempre se llama el cateto opuesto. Y lo que está al lado de este ángulo agudo se llama cateto adyacente. Ahora, pero vamos a colocar nosotros letras, ¿no? Hay que colocarlo acá. Este lado va a ser A, este lado que sea B y este lado que sea C. Ahí está. Ahora, entonces nosotros ya hemos mencionado, acá me pide para el ángulo alfa. Para el ángulo alfa, el cateto opuesto, en este caso para el ángulo alfa, el cateto opuesto viene a ser C. Colocamos C. Ahí está. El cateto adyacente, acá dice cateto adyacente es B y la hipotenusa es A. Colocamos la hipotenusa A. Eso viene a ser según el ángulo alfa agudo. Según el ángulo agudo alfa. Ahora, voy a borrar esa parte esta parte de acá y vamos a ver según el ángulo beta. Entonces, vamos a borrar esta parte porque va a cambiar. Y vamos a borrar esta parte. Entonces, ¿qué decimos? Ahora vamos a ver nosotros según este ángulo agudo beta. Según este ángulo agudo beta. En antes, el cateto opuesto era este lado y esto era el cateto adyacente. Pero ahora, según este ángulo beta, el cateto opuesto viene a ser este lado de acá. Entonces colocamos acá
como cateto opuesto. Opuesto. Y el lado que está a su lado de este ángulo viene a ser el cateto adyacente. El cateto adyacente. Adyacente. Muy bien. Entonces, ya nosotros podemos colocar, según el ángulo beta, el cateto opuesto, en este caso, es B. Vamos a colocar B. El cateto adyacente, acá dice el cateto adyacente, según este ángulo, es la letra C, y la hipotenusa sigue siendo A. Si se dan cuenta, en los dos ángulos agudos, solamente cambia el cateto opuesto con el cateto adyacente. La hipotenusa siempre va a ser igual. Entonces, eso sería el reconocimiento de los catetos. Cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Vamos al ejemplo número 2. Acá tenemos un triángulo rectángulo. Muy bien. Acá le ponemos el ángulo teta y acá le ponemos el ángulo phi, porque menciona el ángulo phi. Entonces, vamos a colocar, a ver, algunas letras. Acá le pongo M, acá le pongo N y acá le pongo P. Entonces, la hipotenusa solamente lo voy a abreviar. A ver, según la hipotenusa es, si este es el ángulo recto, lo que está al frente es la hipotenusa, solamente lo abreviamos así. Eso viene a ser la hipotenusa para ambos ángulos. Entonces yo puedo colocar que la hipotenusa, en este caso, es la letra M. Es la letra M. Ahí está. Ahora, vamos a fijarnos según este ángulo agudo. Según el ángulo agudo teta. Vamos a ver, según este ángulo agudo teta, lo voy a hacer con el plumón azul. Lo que está al frente, acá está, lo que está al frente se llama cateto opuesto, y lo que está al lado de este ángulo se llama cateto adyacente. Entonces nosotros podemos colocar ya, en este caso N viene a ser el cateto opuesto, acá le colocamos la letra N, y P viene a ser el cateto adyacente. Ahora, lo voy a hacer con el plumón negro según este ángulo. Según este ángulo agudo, lo que está al frente se llama cateto opuesto. Entonces yo voy a colocar acá cateto opuesto. Y lo que está al lado de este ángulo se va a llamar cateto adyacente. Ya está. Entonces, como cateto opuesto según el ángulo phi, viene a ser P. Acá colocamos P y el cateto adyacente viene a ser, en este caso, N. Eso viene a ser la resolución del reconocimiento de la hipotenusa y los catetos. Muy bien, vamos a hacer algunos ejercicios más en el siguiente video.